La reunión de hoy era para hablar un poquito de muestreo, que era algo que interesaba bastante para los que ya visitan cuerpos de agua dulce. Ustedes si no escuchan o no ven bien, me avisan y yo paro, porque no los veo. Em, bueno, y la pregunta que nos hacemos siempre, los que trabajamos por ahí en nidarios de agua dulce, es por qué no aparecen con la frecuencia que esperamos que aparezcan en esos relevamientos de biodiversidad clásicos que se hacen. Y la respuesta a eso son dos, básicamente, es muy simple, es que una es que se rompen y la otra es que se degradan bastante rápido. Se rompen a las metodologías clásicas de extracción que se utilizan para muestrear tanto zooplancton como zoobentos, que son, bueno, diferentes redes, trampas, dragas y demás, o mallas y filtros, que para organismos con las características morfológicas como tienen los nidarios no son muy adecuados, porque obviamente sus cuerpos son blandos y algo frágiles, y estas metodologías de extracción generalmente las rompen, ¿sí? Entonces los que puede llegar a quedar son como trozos o pedazos más pequeños que después a la hora de identificar se vuelve bastante difícil. Si bien hay ejemplares que sobreviven, muchos de ellos que por ahí estén justamente flotando o sueltos en el agua, lo que se pueda extraer o lo que pueda aparecer ahí nunca va a estar reflejando la verdadera riqueza de este grupo en el ambiente que están muestreando, ¿no? Y la otra es que se degradan con bastante facilidad y bastante rápido a todos aquellos químicos clásicos para conservar y fijar las muestras, como pueden ser el formol, la formalina o el etanol, que tampoco funcionan de manera muy correcta a largo plazo. Son organismos que no tienen estructuras duras ni resistentes y son cuerpos que están compuestos por un porcentaje de agua muy elevado, casi el 90% para algunos de ellos. Y esto hace que, obviamente, primero que se achicharren, pierdan su morfología o su tamaño original y que con el paso de las semanas y de los meses eh, no quede prácticamente nada que nos permita identificar si el pólipo es de una hidra, de cordilofora o demás, ¿no? Y lo mismo para las medusitas, que suelen aguantar un poquito más, pero de todas maneras, incluso hasta con la manipulación y el golpeteo de los frascos donde están conservados, se terminan degradando. Y es por esto que estos organismos tienen una biodiversidad totalmente subestimada y se desconoce información clave como la riqueza taxonómica, el origen y algunos posibles eventos de dispersión, ¿sí? Y cuál es la relación que tiene con especies o especímenes de otros países, por ejemplo. Eh, para evitar estas dos cuestiones grandes, lo que se hace es un muestreo dirigido, que es básicamente lo que hago yo, que es específico para nidarios y en el que se colectan muestras que estén preferentemente frescas, es decir, no se fijan en el campo, ¿sí? Yo las traigo frescas al laboratorio, donde hago un posterior acondicionamiento muy mínimo, poner un aireador, tratar de que tenga cierta luz y que no haya mucha temperatura donde van a estar las muestras, pero es un muestreo a ciegas, a excepción de Craspedacusta, que la puedo ver a simple vista en el cuerpo de agua. Digamos, voy a recolectar una muestra que no sé si va a tener o no va a tener nidarios, y para darme cuenta de esto lo que voy a tener que hacer es una revisión rigurosa bajo la lupa en el laboratorio, que es lo que más tiempo lleva. Por eso muchas veces uno se encuentra tentado de tomar muchas muestras y lo que nos tenemos que dar cuenta es que después las tenemos que acondicionar en el laboratorio. Con el paso del tiempo esa muestra que trae sustrato vegetal y demás se empieza a poner fea y no nos da tiempo a revisarla. Siempre es mejor traer cuatro o cinco tarritos con muestras que si estamos solos para revisarla nos va a dar un tiempo, nos va a dar buen tiempo como para revisarla y que no se nos pudra, digamos, en el acuario, ¿sí? La otra pregunta es, bueno, ¿dónde podemos muestrear para buscar estos organismos? Es fácil, obviamente, en cualquier cuerpo de agua dulce. Para ustedes dos que están familiarizados con esta terminología, podemos elegir tantos cuerpos lénticos como lóticos. No sé si lo vieron ustedes todavía, Mario. Lénticos serían lagunas, lagos, estanques que pueden ser artificiales o naturales o humedales más pequeños, es decir, que no tienen corrientes. Y lóticos serían todos aquellos con cierta velocidad de corriente como ríos, arroyos, otros cursos de aguas que sean más pequeños.
Una de las excepciones es Cordilofora, que amplía un poco el rango de muestreo, porque como es un organismo que tolera amplios rangos de salinidad, lo podemos encontrar en aguas mucho más salobres y podemos encontrarlas en estuarios, algunas desembocaduras y demás, donde no vamos a encontrar el resto de los organismos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a muestrear? Principalmente para hidra, Calpasoma y Cordilofora también. Se estresan y les cuesta mucho mantenerse adheridos eh, con las corrientes de agua, ¿sí? Digamos, ese movimiento que reciben y esa energía que tienen que dedicar para mantenerse adheridos al sustrato, los estresan y les provocan un detrimento a la salud que finalmente o se sueltan y vaya a saber Dios dónde se van o se terminan muriendo, ¿sí? Por lo que para el caso de los cuerpos lóticos, es decir, aquellos que tienen cierta corriente, lo que tenemos que buscar es cerca de las riberas o de las orillas, en aquellos resquicios o quedades que generalmente se generan, donde la corriente es visiblemente menor, perdón, o casi nula, ¿sí? Si ven ustedes ahí esas fotos que les muestro yo de algunos muestreos en donde he ido, las dos del centro son de un río de Brasil que tenía mucha corriente y yo estoy cerquita de la ribera donde hay bastante vegetación sumergida y flotante que también le puede dar como cierto refugio, pero estoy como en esas curvitas donde la corriente no lo impacta de lleno. En la foto de la izquierda, eso es un arroyo, sin embargo, justo viene después de una curva y es un tramo donde la corriente también es bastante baja. Entonces eso es importante para que una vez que vayamos nos aseguremos, digamos, de que el lugar donde estamos muestreando tenga estas características. Otra cosa a tener en cuenta, obviamente, es que la columna de agua no debe estar extremadamente turbia o llena de barro. Generalmente uno, si no cuenta con un traje o un wader para entrar, se ve tentado de extraer lo que encontramos en las riberas, pero siempre es, sería bueno ir un poquito más para allá para que esa columna de agua no se encuentre tan turbia o tan cerca del barro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que Hidraviridísima es un organismo que hace simbiosis con algas fotosintéticas, por lo que si queremos ver si esta especie está o no está, debemos asegurarnos de que la luz penetre en la columna de agua, ¿sí? Por lo tanto, no debe ser una cosa extremadamente turbia. Y después otra cuestión a tener en cuenta es que habitan aguas con mediano o bajo impacto de contaminación o de actividades antrópicas, por lo que si van a ir a muestrear a un lugar que tiene actividades, se dedica a actividades recreativas o que tiene cierto impacto, traten de elegir aquellos lugarcitos con aguas más abiertas, donde no se acumule gran cantidad de basura o donde no se realicen de lleno actividades, por ejemplo, de pesca o de remo o alguna cuestión así, ¿sí? No quiere decir que no estén, pero hay que encontrar esos lugarcitos claves que reúnan todas esas características. Lo segundo que nos vamos a preguntar es qué muestreamos, ¿sí? Si lo que queremos ir a buscar es hidra, cordilofora o calpasoma, lo que vamos a muestrar o lo que es ideal, obviamente, es muestrar sustrato natural o artificial. Y si vamos a buscar a la medusita de agua dulce, lo que vamos a muestrear es tener una muestra de agua, ¿sí? ¿Cuál es el sustrato ideal para recolectar si queremos ir a buscar hidra, los pólipos, hidra, cordilofora o calpasoma? Podemos recolectar dos cosas, la carpeta vegetal flotante o la carpeta vegetal sumergida. La sumergida, y esto se lo comento por experiencia propia, suele ser más rica generalmente, pero no quiere decir que en la carpeta flotante no las encontremos. Generalmente se adhieren a la parte que está en contacto con el agua y cuelgan hacia abajo, ¿sí? Yo aquí les anoté algunas especies de vegetación sumergida y flotante que he recolectado, como Ceratophyllum demersum, que es la cola de zorro, que es una de las que casi nunca falla, pero también he encontrado en Lemna, en la lentejita de agua, en Azola filiculoides, en la gamba rusa, en el irupé, en camalotes, en nenúfaros, en el repollito de agua. Eso obviamente va a depender de la época del año en la que van a muestrear. Hay algunos vegetales que están o no están disponibles y obviamente de la flora autóctona que van a tener en los cuerpos de agua donde ustedes van.
Si vamos a muestrear agua, lo ideal es hacerlo a distintas profundidades. Esto implica tener un dispositivo como la botella de Niskin o de Van Dorn. Yo no la tengo, nunca la he usado, pero si Craspedacusta la vemos a simple vista, que se encuentra, digamos, en algún cuerpo de agua, es muy fácil. Podemos sumergir un frasco con agua y tratar de que con el agua entren ciertas medusitas, o si no llenar el frasco con agua y levantar la medusita con alguna especie de colador o red que tengamos a mano. Hay que tener en cuenta que obviamente la medusita es bastante chiquita, suele tener 25 centímetros de diámetro, entonces la red tiene que ser lo más chiquita posible como para que no nos rompa la medusa, ¿no? Pero si no, sumergimos el frasco y tratamos de levantar agua con medusa, todo junto. Y después acá hay otra cuestión bastante importante, que es qué datos nos conviene tomar in situ. Como yo les hablaba al principio, que después Mario por ahí para el grupo de ustedes que se sumó después podemos repetir un montón de encuentros, no hay ningún problema. Obviamente, lo más importante es detallar el lugar, ¿sí? Poner qué lugar es, tratar de anotar sus coordenadas. Hoy es fácil, todo eso lo hacemos con el teléfono. Y después ciertas cosas que ustedes, una vez que están en el cuerpo de agua, ven, por ejemplo, qué tipo de cuerpo, si es una laguna, un lago, somero, chiquito, lo que puedan ver, y qué vemos cuando llegamos, qué tipo de vegetación, si podemos darnos cuenta qué tipo de uso tiene el suelo que está aledaño a ese cuerpo de agua, si es un cuerpo de agua en el que se realizan actividades recreativas o es privada, qué tipo de nivel de impacto antrópico o incluso hasta qué tipo de impacto de polución podemos llegar a detectar. Y siempre es bueno acompañar con alguna foto. Como les digo, hoy uno lo hace con el teléfono, es súper fácil. Y son todos datos que numéricamente no los vamos a tener, pero que sí al momento de por ahí teorizar por qué puede haber o no presencia de nidarios en un cuerpo de agua, suman, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven las dos fotos que yo les puse en la izquierda, eso es en Córdoba, en Villa Carlos Paz, vean toda esa masa verde de cianobacterias mezclado con vaya a saber qué cosa hay, que eso yo en un número no lo puedo reflejar, pero sí claramente me puedo dar cuenta que es un cuerpo de agua con una característica totalmente diferente y que puede estar o no impactando en la presencia o en la ausencia de los organismos, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué vemos? Por ejemplo, yo hay una laguna que mostraba aquí que tenía uso ganadero y las vacas entraban a tomar en la laguna y con el tiempo la ribera se hizo pedazos y no aparecieron más porque cada vez que entraban llenaban todo de barro, se llevaron todo el juncal por delante, ¿no? Entonces son todas cuestiones que uno se encuentra cuando va al cuerpo de agua y que siempre vale la pena anotar en alguna libretita. Después, obviamente, el día y la hora de la recolección, de la colecta, mejor dicho, eso es importante para tratar de decir, bueno, tener como cierta continuidad. En tal año estaban, pero no sé, 5 años después fui y ya no estaban más, que es algo que a mí me ha sucedido. Y si se puede, que es lo más básico para tomar, es la temperatura del agua y del aire, que se hace con un termómetro cualquiera, el pH, que se puede tomar in situ o en el laboratorio, se pueden usar tiras de pH, pHímetro digital o algún pHímetro que tengan en el laboratorio incluso. Y si estuviera en sus manos, tratar de tomar profundidad y transparencia. En algunos casos, los que van a muestrear usan el famosísimo disco de Secchi, o si no, eso nos da un valor de transparencia. Si no, lo que se puede hacer es en un palo de escoba, ponerle una medición y donde ustedes se plantan para muestrear, meten el palo de escoba y se encuentran por lo menos a qué profundidad muestrearon. Los que les recomiendo, obviamente, siempre a la hora de recolectar las muestras son frascos de recipientes de plástico, obviamente, por una cuestión de manipulación y de seguridad, y que sean de boca ancha, porque tanto para la medusa o para recolectar sustrato vegetal necesitan juntar mucha vegetación y meterlos. Si llevan una botella no les va a servir, salvo pudiera servirles para las medusas. Y después no olvidarse de etiquetar cada muestra si por ahí fueron, por ejemplo, a una laguna que es muy grande y muestrearon diferentes puntos con características distintas, siempre acuérdense de etiquetar y anotarse ustedes en la libretita a qué lugar corresponde cada etiqueta. Parece tonto, pero
muchas veces es algo que nos olvidamos de hacer, después apelamos a nuestra memoria y nuestra memoria, entre tantos datos que tratamos de tener, siempre nos falla. Bueno, tomamos las muestras y ahora nos tenemos que ir al laboratorio. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Como les decía, hacer un pequeño reacondicionamiento, que puede ser un acuario, puede ser un tupper, un frasco más grande, como ustedes quieran. Yo generalmente lo que hago es la muestra que tomo en el ambiente suele venir bastante cargada de vegetación, entonces para que eso no se descomponga rápido, lo suelo poner en un recipiente más grande, llevo un bidón donde cargo agua extra y lo completo para que no esté tan denso, ¿no? Y a eso le agrego un aireador y obviamente me aseguro de que el lugar donde va a estar no sea muy caluroso para que no se evapore y toda la parte bacteriológica se acelere y que durante cierta luz del día, cierta hora del día reciba luz, por esto que les decía de, por ejemplo, para el caso de Hidraviridísima que tiene sus clorelas fotosintéticas y aparte como para no alterar un poco el ciclo de luz que puede llegar a tener en la naturaleza, ¿no? Y después ahí lo que hay que hacer es pasar de a pedacitos ese sustrato vegetal, rocas que se pueden tomar también del fondo, algún pedacito de madera, incluso de plástico, digamos, que funcionen como sustrato. Ir pasándolo a otro recipiente e ir mirándolo bajo lupa, ese es el mayor trabajo, digamos, que puede llegar a llevar el tema del muestreo es es revisar el sustrato bajo lupa. Por eso le digo que no se sientan tentados de tomar gran cantidad de muestras porque después no les va a dar el tiempo para revisarlas y se les va a pudrir. Bueno, y una vez que encuentro organismos, ¿qué hago? Supongamos que tenemos suerte, empezamos a revisar y encontramos hidra o cordilofora. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿las quiero cultivar? Es decir, ¿las quiero mantener vivas, sí o no? Si no las quiero mantener vivas, lo que tengo que hacer automáticamente es conservarlas en etanol o en formol o formalina. La diferencia entre uno y otro es que aquellas muestras que guardemos o conservemos en etanol, van a servir para realizar análisis moleculares de ADN, ¿no? Obviamente, y aquellas que estén en formol o formalina o incluso que pudieran llegar a tener alguna especie de colorante, esas no van a servir. Ambas muestras pueden servir si es que no ha pasado mucho tiempo para hacer una revisión taxonómica morfológica clásica, es decir, hacer algunas mediciones y demás, pero aquellas que no estén en etanol no nos van a servir para hacer análisis moleculares. Ahora, si nos queremos adentrar en el cultivo y queremos mantenerlas en el tiempo, clave es que vamos a tener que alimentar esos organismos, mantener ciertas condiciones de luz y temperatura y obviamente limpiar el agua donde van a estar cultivándose. En resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es cuidarlos, que es otro gran tiempo de inversión y que lleva muchísimo tiempo, porque son organismos que, si le damos ciertas condiciones, se reproducen asexualmente súper rápido y en una semana se nos pueden llegar a triplicar y no damos abasto a alimentarlos, cambiarles el medio de cultivo, mirarlos y demás, ¿no? Em, pero bueno, esas son opciones que tienen ustedes, son organismos que con el tiempo se pueden mantener, a excepción de Craspedacusta, que no les puedo decir mucho porque nunca la he cultivado en laboratorio, pero por ahí si alguno está al frente de alguna clase y las quiere tener para algún trabajo teórico práctico, siempre es lindo verlos en vivo y es bastante llamativo, así que si los quieren tener, después en algún momento les puedo contar qué cositas mínimas tienen que hacer como para poder mantenerlo cierto tiempo en el laboratorio. Y aquí, y para finalizar esta pequeña charla, tanto vivos como fijados o conservados, ese tipo de material me lo pueden enviar, no hay ningún problema. Vivos toleran bastante bien el viaje. Yo he recibido organismos de Uruguay que he estado una semana, semana y pico viajando y han llegado en perfectas condiciones y aquí las he seguido cultivando. Y bueno, en alcohol o formol tampoco no hay ningún problema. Obviamente la distinción de elegir siempre recipientes plásticos que estén correctamente etiquetados y ustedes anoten o luego me manden a mí a qué referencia hace cada etiqueta y cerrar por ahí las tapas con algún film o cinta adhesiva para evitar filtraciones durante el traslado, ¿sí? Pero tanto vivas como muertas, sí, porque pues están muertas, fijadas o conservadas, de alguna de las dos maneras se puede enviar.
¿sí? Bien. ¿Alguna preguntita? Mario, vos que estás por cursar el himno, no sé si vieron algo de muestreo y de cuerpos de agua. Y estamos viendo esas cosas ahora exactamente. Así que, pero vos sabés que yo ahora me estoy yendo para Chaltén, así Ajá. que no sé cómo va a quedar mi carrera ahora. Oh, no me digas. ¿Por? ¿Por cuestiones Tengo que personales o ver de cómo. carrera o profesional? Sí, de trabajo, digamos, exacto. ¿Y no la podés Así que bueno, continuar vamos a ver allá? voy a ver cómo me arreglo, ¿viste? Con el tema de los horarios. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, por ahí seamos positivos que lo vas a poder solucionar y seguir con eso, que sería una pena. Exacto, Bueno, y sí, sí. felicitaciones si es por trabajo, bueno, bienvenido sea también, la verdad. Y a conocer de paso. Y a conocer, yo no conozco. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, hola Irene, ¿cómo andás? ¿Cómo Hola está Mario, ¿cómo les va? Gonzalo? Bueno, Bien, Hola, ¿ustedes Gonzalo. cómo? Gonzalo, presentate si querés, Gonzalo, y ahora también que se presente Mario, ya que están los dos. Bueno, bueno, corto mi presentación. Ayer yo estaba en contacto con Irene en algún momento, ya no se acordaba, para hacer algún tipo de muestreos en algunos cuerpos de agua. Cuando vemos, yo doy clases en nivel superior a estudiantes que están estudiando para ser profesores de biología y el espacio que doy es diversidad animal. Entonces, bueno, estos animalitos que son muy acuáticos, acá en Mendoza, yo soy de Mendoza, el Valle de Uco específicamente, cuesta mucho conseguir. Entonces, en aquel momento me contacté con Irene, me dio algunas pautas de muestreo, algo de esto había leído, en un PDF que vos me enviaste, o que lo busqué en internet, no me acuerdo. Y salíamos a hacer algunos de estos muestreos, pero nunca tuvimos suerte de encontrar. Y bueno, ahora de casualidad apareció uno en el laboratorio, me enviaron para ver si conocía el animal, y bueno, interpreté que era una hidra, se lo mandé a Irene para que me confirmara y confirmó aparentemente la especie. Eh, Voy a ver si lo puedo mandar. Así que bueno, nada, eso, yo soy licenciado en biología y yo trabajo más con el mundo de los insectos. Hago más lo que es trabajo con algunas plagas, así que no estoy muy relacionado con estos animales, pero bueno, conozco algo de lo que he leído, pero poco de la práctica. Claro. Así que nada, siempre aprendiendo. Eh, y ahí tengo un par de preguntas para hacerte, Irene. No Decime, sé si Mario quiere participar. Mira, vos sabés que ahí cuando hablabas de conservarla en alcohol, ¿el alcohol qué? ¿Alcohol a qué porcentaje? puede ser 70 o 90. 70 como mínimo. 70, 90. Sí. Y de Ok, hecho, por ejemplo, si bueno, quisieras, si, en el caso de la hidra que tenés vos, si ves que con el paso del tiempo se te empieza a poner media pachucha y que la ves que no repunta, metela al alcohol y la guardamos. Por lo menos ok, la bueno. tenemos, ¿sí? Después en algún momento aparece alguna otra más, se va sumando. Y lo que me mandaron hace poquito, unas chicas de Lilpla, lo que hicieron fue, y bastante bien aguantaron los organismos, fue, ellas muestrean para otras cuestiones, fijaron en el campo con formol y cuando llegaron al laboratorio lavaron con etanol y tiñeron con eritrocina. Y llegaron súper bien, pero son muestras fresquitas de ahora, de unos meses. Y también se conservaron. Ok, Bien, para que lo tengas por las bueno, dudas. genial. Bueno, sí. Bueno, no, vamos a ver si podemos encontrar otras que es lo que decías vos, por ahí nos sirvan a nosotros para las clases en la Claro. parte práctica. Siempre me costó en la parte del trabajo práctico encontrar ejemplares. Entonces, parte de la actividad práctica era salir a colectar, pero era por ahí un bajón, nunca encontrar, ¿viste? Nunca podíamos encontrar. Y Así que es bueno, lo otro medio que te quería preguntar, frustrante. Es medio es frustrante salir y frustrante, no claro, encontrar, claro, sí, porque por ahí sí, claro, con algún tipo de ilusión y después no encontramos nada, entonces, claro. viste, por ahí lo ven como una media pérdida de tiempo. Pero mirá, vos sabés que lo otro que te quería preguntar, ahí cuando decían mantenerlas vivas en las peceras estas, entiendo que calculo que el tiempo de reproducción va a variar según el tipo de alimento, según el alimento que tengan y la temperatura, pero aproximadamente en qué tiempo se puede reproducir, no sé si el tiempo de vida que tienen, en qué tiempo se pueden reproducir, calculo que se reproducirán ahí de forma asexual, lo que están confinadas en la pecera. Sí, eh, en realidad la mejor manera Ahí si me puedes contar de un poquito. lo que uno puede, se pueden inducir las dos reproducciones, sí, pero la que es más rápida
es la sexual y la inducís con gran cantidad de alimento diario, tiene que ser diario y la tenés que alimentar bastante, yo lo que hago es compro huevos de artemia en un acuario que venda cosas de acuario y pongo a eclosionar las artemias. Pones un poquito con una pizca de sal gruesa, bastante aireador y en 24 48 horas vas a ver que las artemias se eclosionan y ahí le das dos, tres artemias por hidra más o menos. Y después con altas temperaturas, ponelas, no sé, a 18 más o menos. No, no sé a qué temperatura las recolectaron ustedes. ¿Tenés más o menos idea del cuerpo de agua? ¿A qué temperatura estaba? No, no, pero No, vos decís la temperatura ambiente o temperatura del agua, del la agua. temperatura del agua. No, 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 ni idea. Creo que No, estaríamos no. No, 12 porque, 14. sí, ponele. Bueno, Sí, más o ponelas a menos, calculo que tiene que haber 18. sido por ahí. Sí, Ponelas a una 18 grados, ok. temperatura Bueno, alta. De todas maneras, si no tenés manera bueno, de y si hacerle no, llegar a esa temperatura, no pasa nada, se van a reproducir, pero ujú, capaz que no tan rápido, ¿sí? Pero en 24 horas la hidra ya puede tener sí, uno hasta dos brotes, si está ella sana sí, si y responde no, a eso. mm, ok, si no es artemia, ¿se puede alimentar con alguna otra cosa? Puede ser rotífero, algún rotífero o algún otro invertebrado que saques de ahí del agua. Yo generalmente lo hago con artemia Ok, porque a medida que voy sacando los bichos, una vez que ya me quedo sin muestra y los tengo en cultivo de largo, no tengo de dónde sacar. Y con las artemias no falla, digamos, ¿no? Le das y comen ok. y comen y comen, son bastante voraces. Así que con artemia se puede. Bueno, Y vos tenés verde, ok, una y lo hidra otro que te quería verde, preguntar, así que asegúrate que sí, tenga luz. Porque luz, la clorela ok, también va a sí, estar sí, fotosintetizando y le va a dar sus eso, productos, ¿no? eso lo anotaba recién. Y lo otro que te quería preguntar era ¿el invierno lo pasa así como o hace algún tipo de letargo, cuando las temperaturas bajan Mira, por debajo de los 10 por ahí? hay gente que de manera informal me ha dicho que en cuerpos del sur, por ejemplo, que son semipermanentes, que durante cierta época del año no tienen agua, cuando el agua se restaura, hidra está, por ejemplo, ¿no? O sea que en la Ujú, literatura dicen ok, que cuando el ovario es fecundado se puede formar una especie de quiste que tiene cierta resistencia. Yo nunca lo he visto en el laboratorio, en mis cultivos, ¿sí? Y ese quiste es el que tiene resistencia a bajas temperaturas o a desecación. Así que sí, digamos, porque eso ya se ha registrado en varios lugares, tanto por quiste o porque por ahí se desprenden. Vos pensás que son organismos sésiles, pero tienen la capacidad de desprenderse del sustrato y de migrar en la columna de agua, tanto para arriba tanto vertical como horizontal, ¿sí? Para buscar alimento o para aprovechar las corrientes. Entonces, por ahí puede suceder también que si ve ok, que las condiciones no se le ponen muy buenas, capaz que se suelta y se va, si no logró reproducirse, ¿sí? Pero sí tienen capacidad de tolerar ciertas épocas desfavorables. bueno, viste que vos recién comentabas eso, lo de las corrientes que por ahí se desprenden. Posiblemente nosotros hayamos tenido la suerte de sacar de la pecera porque salió, porque a lo mejor el aireador está muy fuerte. Si se ha desprendido, posiblemente ha estado flotando y hemos Capaz. tenido la suerte Sí, porque no sacamos piedras. claro, bueno, cuando uno los tiene en el laboratorio, esa es la otra, que si vos pones el aireador, por ejemplo, en esta esquina, te conviene buscar acá, porque como no les gustan las corrientes, se van a mover a donde la corriente menos le impacte. Si la corriente es muy densa durante mucho tiempo, y vos imagínate que son organismos como que se están bamboleando así todo el tiempo, probablemente se vayan a estresar, se les venga abajo el sistema inmunológico y les agarra alguna bacteria, alguna ameba o algo y las mate, digamos, ¿no? Eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces yo por ahí al aireador lo que hago es ponerle alguna especie de difusor o ponerlo tranqui, siempre abierta la pecera, cosa que también haya intercambio, digamos, ¿no? Y aguantan, digamos. Las vas a encontrar. Si están, las vas a encontrar. Para mí las he encontrado sueltas, porque por lo que vi ahí, esas piedras estaban como Sí, sí, bastante tapizadas y es medio difícil que por ahí estén ahí, sí. pero las he encontrado sueltas. Yo he encontrado Bueno, sueltas también, ¿eh? No, no, no te creas. Es bueno, lo menos frecuente, pero las encontrás. bueno. Bueno, genial. Bueno, eso, gracias, Irene. Mario.
Aprovecha para presentarte, porque no es la primera vez que te engancho conectado así bien. Bueno, mi nombre es Mario, como ya lo dijiste, ¿no? Soy de Entre Ríos, soy de Chajarí, actualmente estoy viviendo en los Esteros de Liberá, en Carlos Pellegrini, pero me mudo por una temporada a Chaltén ahora, así que vamos a ver qué hacemos por allá, trabajar más que nada en otra cosa, nada que ver con turismo, pero bueno, así que nos vamos para allá. Y bueno, estoy estudiando la carrera de guardaparque, en la que tenemos justamente la materia de limnología, y bueno, me interesó por ese lado conocer todo este ambiente, ¿no? Y bueno, por ahí Así ahora que es. te mudás para allá, si vas a algún ambiente nuevo, igual vos ya vas a estar atento. Por ahí encontrás algo. Exacto. Vamos a estar mirando a ver las corrientes si hay. Así que bueno, Así es. bueno, alguna